Swami Sarvapriyananda y la espiritualidad sin religión. En la era de la información y la digitalización, cualquier buscador a menudo se encuentra en una encrucijada entre el rigor de la ciencia y el anhelo de una trascendencia que una religión organizada en ocasiones no logra satisfacer. Swami Sarvapriyananda emerge como una voz fundamental en este diálogo, presentando el Advaita Vedanta no como un dogma, sino como una investigación racional sobre la naturaleza de la realidad. Esta perspectiva permite que la espiritualidad se despoje de ritualismos vacíos para centrarse en la realización directa de Dios en el interior. Al explorar este camino descubrimos que la verdadera espiritualidad es en esencia el autoconocimiento profundo que nos revela el todo es uno. Swami Sarvapriyananda, si no lo conocéis, os recomiendo su canal de YouTube. Creo que es uno de los máximos exponentes y expertos del Advaita Vedanta. Es el monje residente de la Sociedad Vedanta de Nueva York, es un monje de la Orden Ramakrishna y la Sociedad Vedanta la creó, la fundó pues precisamente Swami Vivekananda, discípulo de Ramakrishna. Pero Sarvapriyananda no aborda directamente el tema de la espiritualidad sin religión de forma crítica en sus charlas, sobre todo las conocidas en YouTube. De hecho, su enfoque es en el Advaita Vedanta, en la no dualidad, que es totalmente compatible con muchas personas que rechazan la religión organizada. En general, su visión es espiritualidad versus religión. Sarvapriyananda sigue fielmente la línea de Swami Vivekananda, su gran referente. La espiritualidad verdadera debe ser práctica, transformadora, aquí y ahora, y no solo promesas de un más allá. Sarvapriyananda cita frecuentemente una frase preciosa de Vivekananda y decía: no creo en una religión que prometa el cielo después de la muerte y no pueda secar las lágrimas de la viuda en esta vida, ni darle un pedazo de pan al hambriento. Sí, curiosa. Esta reflexión es muy similar a las críticas modernas sobre las religiones institucionales que se vuelven dogmáticas, exclusivistas o desconectadas de la compasión, del amor o del servicio. En el marco de la Advaita Vedanta, Sarvapriyananda enfatiza que, uno, la verdad última, Brahman, la conciencia pura, Satchitananda, Dios, como quieras llamarle, no depende ni de creencias religiosas específicas, ni de rituales, ni de intermediarios. La espiritualidad es una realización directa de la propia naturaleza. El Atman es Brahman, el tú eres eso, ese gran Mahavakya. Y no se trata de creer en algo externo, sino de experimentar, de realizar la no dualidad. Hay un verso precioso del capítulo 13 del Gita que se llama el yoga del campo y del conocedor del campo, que os lo recomiendo sobre todo para profundizar en la no dualidad. Y Krishna dice: cuando el yogi ve que la diversa variedad de seres vivos, es decir, nombres y formas, está contenida en el uno y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, se vuelve uno con Brahman. Por eso Sarvapriyananda dice explícitamente en varias ocasiones que el Advaita Vedanta no hace una afirmación religiosa, sino una afirmación sobre la naturaleza de la realidad que cualquiera puede verificar por sí mismo, independientemente de su afiliación religiosa, o falta de ella. Es una verdad universal, accesible a ateos, agnósticos, científicos o personas de cualquier tradición. Soy Pedro Nonell, he escrito este libro, El Yoga de la Sabiduría, que contiene la versión que hizo Gandhi del Bhagavad Gita. Dentro de este libro, que está compuesto por diferentes partes, hay una parte precisamente que analizamos pues las figuras de Ramakrishna y Vivekananda. Si te ha gustado este vídeo, dale un link. Por cierto, he traducido también casi todas las obras de Vivekananda. Y si te ha gustado este vídeo, pues compártelo, dale un link que así llegará a muchísima más gente y coméntalo porque así todos aprenderemos más. Puntos claves que lo hacen atractivo para la espiritualidad sin religión según Sarvapriyananda. Decía, uno, valora enormemente el diálogo con la ciencia y cita filósofos como David Chalmers. A mí es un tema que me apasiona. Yo tengo formación de ingeniero, y ese diálogo que propone la Advaita Vedanta es totalmente compatible con la ciencia y creo que, quizás exceptuando el Tao,
es el único camino espiritual que realmente es compatible con la visión no dual. Y recordemos que este concepto del todo es uno de la Advaita Vedanta liberó de los dogmas científicos existentes a varios de los más grandes científicos del siglo XX, como Albert Einstein, Robert Oppenheimer, Nikola Tesla, Carl Sagan, Elvis Redinger, Werner Heisenberg, que por cierto, os leeré una frase que decía: la teoría de la mecánica cuántica no le parecerá ridícula a quienes hayan leído el Vedanta y el Bhagavad Gita. O también al gran Max Planck. También había una frase de Swami Vivekananda que decía una solución a la crisis espiritual de Occidente, que era ciencia occidental más espiritualidad hindú. 2. Sarva Priyananda habla con mucho respeto sobre Buda, Jesús o Lao Tse, viendo en todas las tradiciones el mismo núcleo no dual, ese principio de armonía entre religiones. Recordad que he hecho una serie de vídeos sobre unos versos de Jesús, unas enseñanzas, como el Padre y yo somos uno, que pueden ser considerados no duales. Ramakrishna Paramahansa es famosa en su frase de tantas religiones, tantos caminos, y os la leo porque decía: se me reveló el mismo Dios, ya encarnado en Cristo y hablando a través del profeta Mahoma, ya como Vishnu el conservador, o Shiva el consumador. Y aparte de seguir el hinduismo, las vías duales y no duales, también siguió el islam y el cristianismo, y realizó que todas eran diferentes caminos para llegar a Dios. Tercer punto. Sarva Priyananda critica la arrogancia religiosa. Mi camino es el único verdadero, el tuyo no es el bueno y tal. Y promueve la armonía y la aceptación de esa maravillosa frase que encontramos en los Vedas, en el Rig Veda, que es: la verdad es una, los sabios la llaman por muchos nombres. Y en el Gita, en el Bhagavad Gita, también encontramos este profundo mensaje, así como también el principio de armonía interreligiosa que enunciado por Ramakrishna. Y en el capítulo 3, Krishna dice: quien quiera que venga a mí a través de cualquier forma, es decir, camino, yo le correspondo. Todos los hombres siguen caminos que al final conducen a mí. En sus charlas de Sarva Priyananda son muy racionales, filosóficas y basadas en la lógica y la experiencia directa, muy similar al estilo de Vivekananda, y por ello son ideales para mentes modernas, seculares e incluso extrareligiosas. Muchos ateos y agnósticos occidentales han encontrado en sus enseñanzas el puente perfecto hacia una espiritualidad profunda sin tener que convertirse a nada. Sí que hace alguna pequeña crítica o límite, más bien me atrevería a decir, a la espiritualidad sin religión, ya que Sarva Priyananda no ve la espiritualidad sin ninguna estructura o guía como ideal a largo plazo. En la Advaita Vedanta tradicional se valora mucho escuchar a un maestro, la reflexión y la meditación profunda. Para él, la religión organizada, cuando es sana, entre comillas, ofrece un sentido de pertenencia a una comunidad, un sistema ético y disciplina que ayudan a purificar la mente. Es el Karma Yoga. Pero si la religión se vuelve rígida, superficial, entonces es mejor dejarla y buscar la esencia directa. Sarva Priyananda, por tanto, no se opone a la espiritualidad sin religión. De hecho, sus enseñanzas de la Advaita Vedanta son una de las formas más puras y directas de esta espiritualidad. Muchos que se identifican como espirituales pero no religiosos encuentran en él un guía ideal porque quita todos los dogmas y va directo a la experiencia de la conciencia no dual. El todo es uno. Muchísimas gracias. Namaste.